Listo. Sonido. Perfecto. Pues primero, muchas gracias a honorables representantes y un saludo para todos los demás que siguen acá. Voy a hablar muy rápidamente un poco del entendimiento de este fenómeno de asesinato de líderes sociales desde mi organización International Crisis Group. Y voy a ir muy al grano muy rápido. Primero, es un tema extremadamente complejo, con múltiples actores, múltiples motivaciones, y eso hace que las grandes tesis, como las ideas que esto es solamente paramilitarismo, eso es solamente crimen organizado, solamente economías ilegales, realmente no tenga una base completa, empírica, basada en lo que pasa. Es más, suele ser un conjunto de factores. Por ejemplo, se dio el ejemplo de José Jairo Cortés en Tumaco, que fue asesinado por su labor en participar en el programa de sustitución de cultivos. Sin embargo, su asesinato representa un esfuerzo sistemático de debilitar las organizaciones de los consejos comunitarios en Tumaco. O sea, el asesinato de él no se puede ver en un vacío, sino en ese contexto. Esos contextos también varían mucho, pero hay dos tipos de disputas que nosotros identificamos que ayudan a entender estos asesinatos. La primera es entre actores que desde abajo están ganando espacio político y por lo tanto otros actores que a menudo tienen un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad resisten y tratan de hacer que esos espacios cierren a través del asesinato. Y segundo, los que también desde abajo resisten a los actores armados que buscan controlar los territorios. Esos dos tipos de disputas a menudo se interactúan y se traslapan, no están independientes entre sí. Pero igual esas disputas a nivel local por el poder tienen mucho que ver con otros factores. La implementación del acuerdo de paz. Hemos visto el asesinato de muchos líderes involucrados en el programa PENIS de sustitución de cultivos y también la política de restitución de tierras, de reclamantes de tierras que han sido asesinados justo por eso. Pero hay otros factores, la falta de institucionalidad estatal para resolver los conflictos, las economías ilegales y también una oferta de violencia privada que simplemente sigue siendo aprovechada por muchos actores a nivel local. Y finalmente otro factor importante es el factor étnico, donde líderes indígenas y afrocolombianos han sido asesinados por defender su territorio frente a distintos actores, bien sea ilegales y otra vez esos actores con un pie en lo legal y lo ilegal. Pero tienen otros factores como el tema del racismo estructural, del cual todavía sufren esas comunidades afrocolombianas e indígenas. Sin embargo, uno puede empezar a mirar distintos contextos que hacen que esos asesinatos sean o se den de maneras diferentes. En primer lugar, hay contexto de enfrentamiento de actores ilegales. En el Chocó, por ejemplo, el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia se enfrentan y en ese enfrentamiento matan a líderes sociales. En Nariño, las disidencias de las FARC hacen lo mismo. En Caratumbo, la reciente guerra entre EPL y ELN ha hecho que el riesgo para líderes sociales aumente aún más. En el Bajo Cauca antioqueño también vemos eso. Y aquí es donde vemos muchas muertes anunciadas. Es decir, el asesinato como la culminación de una cadena de agresiones que dura a veces meses hasta que se dé el asesinato, empezando con hostigamientos, pasando por amenazas y terminando con la muerte. En otros contextos vemos que no hay un conflicto armado entre actores ilegales, pero hay un actor de alguna forma tratando de imponerse. En el norte de Cauca vemos eso, en el Putumayo, con disidencias, en los llanos orientales, en Arauca, con el tema del ELN. Pero otro factor, quizás el más paradójico, es que en lugares como Putumayo, Nariño, Chocó, Caratumbo, Arauca, es donde tenemos organizaciones sociales bastante fuertes, bastante organizadas y bastante resistentes. Y eso, de alguna forma, ha hecho que los actores armados o los actores, otra vez, con un pie en lo legal y otro en lo ilegal, ataquen y busquen debilitar el poder
de esas organizaciones. Pero yo creo que esas motivaciones y esos contextos, aunque son importantes, la importancia de ese tema básicamente es del otro lado. Es decir, ¿cuál es el efecto de esos asesinatos? Independientemente de la motivación, bien sea por economías ilegales, por el control territorial, por problemas interpersonales o cualquier razón, el efecto político es el mismo. La organización o el proceso. Dos minutos para que concluya. Perfecto, gracias. Ese proceso político termina debilitado y la capacidad de la gente de Colombia de tomar decisiones autónomas sobre su propia vida es cada vez menos con estos asesinatos. Y eso en una democracia realmente no es aceptable. Pero finalmente yo creo que lo que falta de debate es propuestas de soluciones. Hemos escuchado muchos análisis sin saber qué se puede hacer. Primero, yo creo que una política compartimentada no ayuda. El presidente Duque ha dicho que en 2 meses habrá una política y necesita haber una persona exclusivamente encargada de hacer funcionar esa política. Hay también el tema de la judicialización e investigación avanzado, pero necesitamos un mayor esfuerzo en protección y prevención. No hacerlo es como luchar contra el cáncer del pulmón, enfocándonos en la quimioterapia, pero olvidándonos del cigarrillo. Así no va a servir. Y finalmente, me gustaría agregar que hay que escuchar a las organizaciones locales. Tienen propuestas, tienen ideas, tienen soluciones que realmente pueden ayudar. Pero si seguimos hablando del tema sin tenerlos en cuenta, cualquier política va a quedar corta. Y eso es extremadamente importante. El año entrante tenemos elecciones locales y la evidencia empírica implica o apunta que la violencia puede aumentar a nivel local durante ese contexto en las elecciones. Finalmente, para terminar, este tipo de violencia en transiciones de guerra a paz no es paradójica. Es preocupante, pero no es paradójica. Eso debe ser una fuente de optimismo. El hecho de que tiene una lógica y no es paradójica quiere decir que podemos hacer algo al respecto. Muchas gracias. Muy bien.